Bienvenidos al programa número 7 de Ruta 2021. Yo soy Alejandro Cacho. Acompáñenme, tenemos mucha información. Comenzamos. Faltan 168 días para las elecciones de 2021. Este 2020 estuvo marcado indudablemente por la pandemia de coronavirus, una crisis sanitaria que cambió al mundo entero y por supuesto las elecciones. En México, por ejemplo, estamos en semáforo rojo en la capital. Los errores o aciertos de la Cuarta Transformación durante la crisis sanitaria podrían verse reflejados en el resultado de las urnas el año que viene. Eso no va a tardar y vamos a salir fortalecidos. Y vamos a salir fortalecidos porque no nos van a hacer cambiar en nuestro propósito de acabar con la corrupción y de que haya justicia en el país. Por eso vamos a salir fortalecidos. O sea que nos vino esto como anillo al dedo para afianzar. Como anillo al dedo, ¿usted qué quiere? El manejo de la pandemia por parte del gobierno ha provocado distintos choques entre el presidente y los gobernadores, sin olvidar la participación de la Secretaría de Salud y el responsable de atender la pandemia, Hugo López-Gatell. El último encontronazo se debe a la distribución de las vacunas. Los gobernadores de la Alianza Federalista pidieron al presidente en una carta que les permita comprar las vacunas, que se prevé que llegue al país el 22 de diciembre, en unos días, pero escuche al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. La producción de la vacuna es una buena noticia para la humanidad. Nos permitirá superar esta crisis y recuperar gradualmente nuestra normalidad, siempre y cuando su aplicación se realice en condiciones justas, equitativas y responsables. Al presidente no le gustó la solicitud de los gobernadores y como buen beisbolista los bate. Sí, es politiquería, no es política. Y por eso no me voy a ocupar sobre del tema. No tiene caso. Los gobernadores insistieron, enviaron otra carta al presidente López Obrador y en ella aceptaron no comprar las vacunas contra el COVID, pero en su lugar piden un cronograma y criterios claros para la distribución en sus estados. Los mandatarios no quieren que los habitantes de sus estados esperen 18 meses para ser vacunados. Habla de nuevo el gobernador de Tamaulipas. El gobierno federal ha decidido de forma unilateral centralizar la compra y distribución de la vacuna. Aunque no compartimos la decisión, reiteramos nuestra disposición a coordinar todas nuestras capacidades para garantizar el acceso universal y no discriminatorio de la vacuna. Pero lo que nunca aceptaremos es que ni siquiera se nos informe con claridad cuándo y en qué condiciones tendremos acceso a la vacuna. Sobre la relevancia de la pandemia en este proceso electoral, habla para Ruta 2021 Lorenzo Córdoba Vianello, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Flaco favor le haríamos a la democracia si el derecho a votar, si los derechos de participación política entran en contraposición con el derecho a la salud. Entonces, primera gran preocupación, yo te diría esto, la responsabilidad, que es una responsabilidad compartida de las autoridades electorales, pero también de los partidos, de sus candidatas y candidatos, de la ciudadanía, de los propios gobiernos, porque el bicho este de COVID-19 va a estar allí. Otra voz, la del analista y catedrático José Antonio Crespo, quien opinó sobre cómo repercutirá la pandemia en las elecciones, en entrevista para Ruta 2021. La votación, incluso en condiciones de pandemia, sería lo que normalmente es en las intermedias, ¿no? Menos del 50%, casi siempre es así, 48, 49. Entonces, desde esa perspectiva, me imagino que la gente llevará su cubrebocas, hará más distancia en las colas, no creo que alterara excesivamente el nivel de participación. Esa parte no me preocupa demasiado. Digo, a menos que se viniera un repunte en donde de plano otra vez estuviera la cosa complicadísima. Morena sigue destapando a sus candidatos para las gubernaturas. Estos son los personajes que disputarán el poder en 2020. Continúa el destape de candidatos en Morena y fue turno de Tlaxcala. La ganadora de la votación interna es la senadora Lorena Cuellar Cisneros. Ante la inconformidad de su compañera Ana Lilia Rivera y la empresaria Dulce Silva,
Lorena Cuellar hizo un llamado a la unidad para apoyar el proyecto de López Obrador. Esto dijo en el Heraldo Televisión con Salvador García Soto. Siempre haré un llamado a la unidad, un llamado a ayudar al presidente simplemente, claro. A eso, a luchar todas juntas por la cuarta transformación. En Sonora, lo que era un secreto a voces, al fin se hizo oficial. Y me da más gusto estar aquí por el motivo en que estamos presentes. El arranque de la pre-campaña de nuestro candidato al gobierno del estado de Sonora, mi amigo, mi compañero Alfonso Durazo. En Querétaro, la banderada es Celia Maya García. La exmagistrada, quien ya fue candidata al gobierno estatal, ganó la encuesta interna en una segunda ronda de desempate y tendrá la misión de arrebatarle el poder al PAN. Quien resultó mejor posicionada en las encuestas es Celia Maya García. Celia Maya tiene una larga carrera en el Poder Judicial, más de 40 años. Otra candidatura cantada se hizo oficial. El día de hoy se ha analizado la encuesta correspondiente a Zacatecas y el mejor posicionado es nuestro compañero David Monreal Ávila. El reto es, una vez que avancemos, primero esta encomienda que me han dado de defender nuestros postulados de la cuarta transformación. Chihuahua también conoció al candidato morenista que buscará la gubernatura. Es el diputado federal Juan Carlos Loera de la Rosa. Las encuestas que se han realizado nos señalan que el mejor posicionado es nuestro compañero Juan Carlos Loera. A estos nombres hay que sumar el de Clara Luz Flores, candidata en Nuevo León, Marina del Pilar Ávila en Baja California, Víctor Manuel Castro Cosío en Baja California Sur y Laida Sansores, quien buscará la gubernatura de Campeche por cuarta ocasión. Vamos ahora con los datos que nos presenta la casa encuestadora Opinión Pública, Marketing e Imagen y Social Research Solutions en Chihuahua, donde Morena comienza a despegarse de sus competidores. A diferencia de noviembre, cuando tenía 28.2% de las preferencias, ahora tiene más del 35% de los votos, siempre y cuando conforme alianza con el Partido del Trabajo. Enseguida aparece el PAN, 22%, y la alianza PRI-PRD, 15.7%. Movimiento Ciudadano, en el fondo, no llega al 6%. En el segundo escenario, la alianza entre PRI, PAN y PRD se queda corta, 30% de las preferencias, pero Morena y el PT superan el 40%. Movimiento Ciudadano solo llegaría al 8.3%. Vamos a los candidatos, porque Morena ya definió a su abanderado. Es el diputado federal Juan Carlos Loera de la Rosa. Pero, ¿qué pasa con los demás partidos? Por el PAN, la presidenta municipal de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, se registró como aspirante a la candidatura. Otros que suenan son Gustavo Madero y Carlos Borruel. Por parte del PRI, los aspirantes son Omar Bazán, Graciela Ortiz González, y se habla también de Hugo Aguirre, de Juan Antonio Meléndez Ortega, de Héctor Murguía y de Alejandro Cano. En San Luis Potosí las cifras comienzan a moverse poco a poco. En el primer escenario Morena se lleva 34% de los votos. 10 puntos abajo está la alianza PRI-PAN-PRD Conciencia Popular con 24.3%, mientras que la coalición Nueva Alianza, San Luis, PT, Partido Verde solo alcanza 16%. Movimiento Ciudadano se queda con 1.3% en el sótano. Ahora, segundo escenario. Morena la tiene un poco más complicada, aunque encabeza las preferencias con 36% de los votos. Muy cerca están el PRI, PAN, PRD y Conciencia Popular, esta alianza, con 29.3%. El Partido Verde se queda corto, 12.4%, el PT 6% y Movimiento Ciudadano 2% con trabajos. Por Morena levantan la mano Primo Doté Mata, Leonel Cerrato, José Ricardo del Sol Estrada, Octavio García Rivas, María del Consuelo Jongitud Munguía, Alfonso Díaz de León Guillén, Francisca Reséndiz Lara, Marcelina Oviedo y otros más. Los aspirantes del PRI son Sara Rocha, Joel Ramírez, Mónica Rangel, Enrique Galindo, Marianela Villanueva, Martín Juárez Córdoba, Luis Mahbub y Carlos Jiménez Macías. Mientras que por el PAN la candidatura quedaría entre Javier Nava, Octavio Pedrosa, Marco Antonio Gama
Javier Azuara, Rolando Herbert y Sonia Mendoza. Este miércoles, cambiando de tema, miércoles 23, inician formalmente las precampañas federales. En la Cámara de Diputados ya se preparan para renovar los 500 diputados, 500 legisladores, 300 por el principio de mayoría relativa, es decir, 300 por los que votaremos y 200 por representación proporcional. Por primera vez en la historia, los diputados podrán reelegirse para un siguiente periodo y no tendrán que renunciar para hacer campañas. La presidenta de la Cámara, Dulce María Sauri, confirmó que todos sus compañeros buscarán reelección a petición de los partidos, aunque ella no. Pero veamos qué ha sucedido en San Lázaro bajo el control hasta este momento de Morena. ¡Que viva la Cuarta Transformación! En la actual legislatura, Morena tiene el control con 252 curules, a los que se suman como aliados las bancadas del Partido del Trabajo con 46, Encuentro Social con 24 y el Partido Verde con 11. Por su parte, la oposición está relegada. El PAN tiene 77, el PRI tiene 48, Movimiento Ciudadano 27, el PRD apenas 12 y hay 3 diputados sin partido. En total son 333 diputados del bloque morenista, apenas uno por debajo de la mayoría calificada necesaria para ganar votaciones o hacer cambios constitucionales. Con su apoyo, la mayoría de las iniciativas del gobierno federal han sido aprobadas sin mayor problema. Sin embargo, analistas han advertido acerca de una sobrerepresentación artificial y sobre eso habló para Ruta 2021 la académica y analista María Amparo Casar, presidenta ejecutiva de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. No se nos olvide que Morena sacó solamente el 34% de la votación para Cámara de Diputados, bueno, para el Congreso, en el 2018. Y sin embargo, para Cámara de Diputados, que sacó 34%, tenía más, en el momento ya de que se constituyó el Congreso, tenía más del 50%, sin alianza. Esto quiere decir que se violó la Constitución. Sobre la representación de Morena en San Lázaro, esto dijo el analista José Antonio Crespo, también para Ruta 2021. La coalición morenista se sobrerepresentó en 18% en un primer momento. O sea, a la hora de distribuir de acuerdo con lo que la ley dice y de acuerdo a los votos que ganaron cada quien, 18% de sobrerepresentación legalmente. Ya después vino que te jalas a los verdes, entonces ya tienes más diputados, te jalaste a algunos del PRI, te jalaste a algunos del PRD, y entonces ya lograste la mayoría calificada. Este control abrumador prácticamente ha borrado a la oposición, que se ha limitado a protestar en el Pleno contra los avances de las iniciativas presidenciales. Así quedó demostrado durante la discusión sobre la desaparición de los fideicomisos, que finalmente fue aprobada a pesar de las protestas. Así se manifestó la legisladora del PAN, Kenia López Rabada. Muchos de ustedes llegaron al legislativo por una lucha de varios años, por verdad, por justicia, por democracia. ¿Van a traicionar una vida de lucha por quedar bien con López Obrador? Es de no creerse. Bueno, y a pesar de los esfuerzos de la oposición, se aprobaron las leyes relacionadas con la famosa austeridad republicana de López Obrador. También dieron visto bueno a la eliminación del foro presidencial, a la consulta para enjuiciar a los actores políticos del pasado y la revocación del mandato. Por eso las elecciones de 2021 serán decisivas para el proyecto de nación que busca implantar el actual gobierno. Y mucho dependerá de lo que suceda precisamente en la Cámara de Diputados. Sobre el futuro en San Lázaro, esto dijo a Ruta 2021 Luis Carlos Ugalde, ex consejero presidente del Instituto Federal Electoral y hoy director general de Integral. Va a haber una recomposición de las fuerzas. En 2018 tuvimos un tsunami a favor de Morena y de López Obrador. Ahora ese tsunami va a disminuir la marea, es decir, se van a recomponer las fuerzas, aunque creo que Morena va a ser la fuerza más votada el próximo año. Esta crisis que hemos vivido seguramente tendrá un costo político para Morena y el gobierno. ¿De qué tamaño? Habrá que verlo.
La oposición, que en este momento tiene 164 diputados, podría arrebatarle la mayoría absoluta a Morena siempre y cuando compitan en alianza. Según las predicciones de Massive Caller, el bloque formado por el PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano podría sumar 268 diputados y de esa forma el bloque oficialista, el de Morena, quedaría con 232 y con la obligación de negociar. Sin embargo, lo que hemos visto hasta este momento genera algunas dudas. Las coaliciones entre partidos políticos será la principal estrategia para intentar ganar las elecciones el próximo año. Morena quiere repetir la coalición con el Partido del Trabajo y con Encuentro Social, la cual llevó a la victoria de Andrés Manuel López Obrador en 2018 y de paso sumar a Nueva Alianza y al Partido Verde. Del otro lado, PRI, PAN y PRD buscan una coalición, lo que hace unos años parecía algo impensable. Hoy podría ser realidad. Los tres partidos acordaron postular a 158 aspirantes comunes a la Cámara de Diputados. Además, el Consejo Nacional del PAN aprobó la posibilidad de explorar alianzas con el PRI y con el PRD en 9 de los 15 estados que cambiarán de gobernador. Se trata de Baja California Sur, San Luis Potosí, Tlaxcala, Zacatecas, Colima, Nayarit, Sonora y Michoacán. A las alianzas de la oposición se suma la organización Sí por México. El pasado 16 de diciembre, la dirigencia nacional del PAN se reunió con los fundadores de Sí por México con la finalidad de unir agendas para las elecciones del año que entra. Y en Ruta 2021 platicamos con la doctora en psicología e integrante de Sí por México, Denise Smith. Sí por México es un movimiento que se conforma justamente por diferentes organizaciones de la sociedad civil y nace con la finalidad de darle un sí a las causas que hoy nos están doliendo. Cuando nace Sí por México, nos damos cuenta que necesitamos estar en alianza con los actores políticos si queremos participar en la vida pública del país. Esas alianzas entre PRI, PAN y PRD fueron criticadas por López Obrador, a pesar de que él aseguró que no intervendría en el proceso electoral. No deja de ser un timbre de orgullo el haber dicho hace muchos años de que eran lo mismo el PRI y el PAN, de que era el PRIAN. Y todavía muchos pensaban de que era una exageración de mi parte, que estaba yo inventando, ¿no? En cuanto a las coaliciones que encabeza Morena, destaca el acuerdo con Nueva Alianza, partido con el que irá en todos los estados donde tenga registro a nivel estatal. Morena aún no confirma su coalición con el Partido Verde y con el PT para los candidatos al Congreso de la Unión, a la Cámara de Diputados. Bueno, vamos a Baja California Sur. Allá Morena irá en alianza con el Partido del Trabajo. En San Luis Potosí se ve lejos una coalición con el Partido Verde debido a problemas de la elección del candidato, algo que sucede en otros estados donde los partidos acusan una imposición de candidatos por parte de Morena. En Zacatecas, Sonora, Nuevo León y Nayarit, el Partido Verde aprobó la coalición con Morenas. Y precisamente vamos a Zacatecas, donde los datos más recientes de la casa encuestadora Opinión Pública, Marketing e Imagen y Social Research Solutions siguen dando ventaja a Morena. En un primer escenario, Morena tendría 37% de las preferencias si es que va con el PT, con el Partido Verde y con PANAL. La alianza PRI-PAN-PRD tiene 26% de la intención de voto. En tanto, Movimiento Ciudadano llega apenas al 9%. En el segundo escenario, Morena y PANAL podrían alcanzar 40% de las preferencias electorales. Por su parte, el PRI tiene 19%, el PAN tiene 13%, el PRD 5%, el PT 3%. ¿Y qué sucede con los aspirantes? Como le comentaba hace un momento, el candidato de Morena será David Monreal Ávila, quien buscará la gubernatura por tercera ocasión. Por el PAN aparecen Pedro Martínez, Claudia Naya y Adolfo Fito Bonilla. Eso en Zacatecas. Las encuestas también indican que el futuro de Tlaxcala podría estar con Morena. En el primer escenario, la alianza Morena, PT, Partido Verde, PANAL y PES Tlaxcala lleva
pues las de ganar con casi 50% de las preferencias, mientras que en el bloque PRI, PAN, PRD, Nueva Alianza Ciudadana y Partido Socialista queda por debajo con 23%. En la segunda opción, Morena arrasaría solito con el 56% de la votación y lejos, muy lejos del PRI, 12%. Y muy en el fondo una coalición entre PAN, PRD, Partido Alianza Ciudadana y Partido Socialista con 8%. La alianza PT, Partido Verde y PANAL, así como PES Tlaxcala, apenas registra 7%. Morena también tiene candidata oficial ya en Tlaxcala. Es la senadora con licencia y exdelegada Lorena Cuellar Cisneros. En el PAN suena la diputada federal Adriana Dávila, pero la senadora Minerva Hernández luce como favorita e incluso fue arropada por el presidente del PAN, Marco Cortés, durante su registro como candidata. En unos momentos, toda la información de lo que ocurre en Guerrero, que se está poniendo muy, muy interesante. Antes de continuar, hagamos una escala en Jalisco, donde el ambiente electoral está muy tenso luego del asesinato la madrugada del viernes del exgobernador priista Aristóteles Sandoval. En Jalisco no hay elecciones para gobernador, pero habrá muchos cargos locales en juego. 20 diputaciones federales estarán en juego en Jalisco también, 38 diputaciones locales, de las cuales 20 son de mayoría relativa y 18 de representación proporcional. Se renovarán 125 presidencias municipales, 1,464 regidurías, 125 sindicaturas. Todos esos cargos estarán en manos de 6,130,810 electores. Para esto el INE autorizó un presupuesto de 797 millones de pesos. Mientras que las prerrogativas de los partidos, lo que gastarán los partidos políticos son 250 millones de pesos allá en Jalisco. Habrá que estar atentos a lo que ocurre en Jalisco porque el asesinato del exgobernador sin duda podría influir en los resultados del año que entra. Vamos a estar atentos. Mientras tanto, ¿qué sucede con los candidatos de la oposición? Vamos al resumen electoral. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó el acuerdo del INE, donde ordena a los partidos políticos la paridad de género en las candidaturas para los 15 gobiernos que estarán en juego en 2021. Sin embargo, ante la falta de claridad, la consejera electoral Carla Humphrey, la magistrada Janine Otálora y diputadas federales constituyeron un bloque en defensa de la obligación de los partidos de postular a 7 mujeres como candidatas a gobernadoras. Pero no fue el único revés del tribunal al INE. También revocó la decisión del Comité de Quejas, donde ordenaron al presidente Andrés Manuel López Obrador a no pronunciarse sobre el proceso electoral. Pero lejos de acabar, la confrontación entre AMLO y el INE sigue viva, ya que el presidente volvió a criticar a Lorenzo Córdoba al recordar sus comentarios racistas. Transmitieron una conversación telefónica del actual director del INE, Lorenzo Córdoba. Que yo no me atrevo pues aquí a ponerlas, hablando ¿sí? de manera racista en contra de personas de pueblos originarios. Pero y estamos hablando de un doctor en Derecho, una eminencia ¿sí? académica. Por eso no hay que confundir la educación con la cultura. Sobre el fallo del tribunal, la exconsejera del INE, Pamela San Martín, habló en entrevista para Ruta 2021. Si miramos el último fallo del Tribunal Electoral que, digamos, dejó sin efectos las medidas cautelares del INE, si lo vemos desde el plano jurídico, fue una cuestión más procedimental que de fondo, es decir, no se pronunció diciendo el presidente sí puede intervenir en procesos electorales. Lo que dijo es, pues es que estos son hechos futuros de realización incierta. No sabemos si va a volver a hablar de ese tema, entonces yo no le puedo prohibir algo que no sé si va a pasar. En el Partido Acción Nacional comenzó el desfile de aspirantes a una gubernatura. Y tal como se esperaba, la presidenta municipal de Chihuahua, Maru Campos Galván, se registró para buscar la candidatura del gobierno estatal en las elecciones del próximo año. En Nuevo León también arrancó la carrera oficial por la candidatura del partido.
El primero en hacer oficial sus aspiraciones a la gubernatura fue Fernando Larrazábal, quien ya gobernó el municipio de Monterrey entre 2009 y 2012. Otro que ya se registró fue el diputado federal Homero Niño de Rivera. Se espera que en los próximos días se haga oficial la precandidatura del senador Víctor Fuentes. Samuel García sigue en el centro de la polémica luego de que se viralizaron 2 entrevistas suyas con declaraciones polémicas. En un primer video, el senador con licencia de Movimiento Ciudadano narró lo difícil que fue su infancia cuando su padre lo obligaba a jugar golf los sábados. Mientras que en el segundo, se refiere como sueldito a un salario de entre 40 y 50 mil pesos, lo cual le valió críticas en redes sociales. Por su parte, García afirmó que las grabaciones están fuera de contexto y culpó a Morena de una guerra sucia en su contra. Aquí hay detrás granjas de bots de Morena. Las tenemos detectadas. Bueno, ya le decía que en Guerrero la cosa está muy interesante. Ahí Morena está decidiendo quiénes van a ser sus candidatos y va a ir a una segunda encuesta interna para definirlo. Mire, vamos a lo que dicen las encuestas en Guerrero, donde en el primer escenario, el Morena, PT y Verde logran 61% de los votos frente a una alianza de PRI-PRD que apenas llegaría al 18%. Sin opciones, el PAN 2,5%, Movimiento Ciudadano no llega ni siquiera al 2%. Ahora, en el segundo escenario, Morena solo, arrasa 65% de las preferencias electorales. Una alianza de PRI y PRD llegaría al 16%, mientras que el resto pues está fuera de la pelea. PT 4,5%, Partido Verde 3,5%, la alianza PAN, Movimiento Ciudadano 2%. En cuanto a los candidatos, ya se registraron por Morena el exdelegado Pablo Amílcar Sandoval, el senador Félix Salgado Macedonio, el ex senador Luis Walton. Sin embargo, la dirigencia morenista anunció que realizará una encuesta de reconocimiento para seleccionar a 3 mujeres y 3 hombres entre los 18 aspirantes que se registraron para competir por la candidatura a gobernador. En el PRI suenan Manuel Ayorbe, Héctor Apresa Patrón y Mario Moreno Arcos, mientras que en el PRD el candidato oficial es Evodio Velázquez, expresidente municipal de Acapulco. Los invito a que nos escriban en las redes sociales del Heraldo de México. Utilicen el hashtag Ruta 2021. A mí me encuentran en todas las redes sociales como Cacho Periodista, @CachoPeriodista. Coméntenos qué piensa sobre la reelección de los diputados federales. ¿Realmente han hecho un buen trabajo como para que vuelvan a votar por ellos? Queremos conocer su opinión. Eso fue todo por hoy en Ruta 2021, pero no olvide, el próximo domingo lo esperamos aquí en Heraldo Televisión a las 9 de la mañana y a las 10:30 de la noche, y también aquí en Heraldo Radio a las 8:30 de la noche el domingo. Gracias y hasta entonces.